Son las 8 y 10 de la mañana y Rachel me va a llevar hasta 100 kilómetros más allá porque si no, no llego con los días. Está a la vera de la Reina. Hasta la vera de la Reina que queda en Toledo, pero Madrid. ¿Cómo está lloviendo allá? Ay, por favor, yo no sé qué le pasa al patinete con la lluvia, Dios mío. Bien. Chan, 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 chan. Hice 25 kilómetros por carretera. Estamos llegando al puerto de San Vicente. Me queda un 20% de batería, 30%. Ya hice 41 kilómetros. Me duele un poco el pulgar de tanto apretar el acelerador. Y se me entumeció la pierna izquierda un montón. Así que le estoy dando duro hace 1 hora y media. Necesito parar. Señor, buen día. Una consulta. ¿Hay un bar o algo por aquí? Sí. Ah. Muchísimas gracias. Buen día. ¿Qué una consulta? ¿Vos sos de aquí del bar? ¿Sos de acá del bar? Sí, sí. ¿Sos del bar? Sí. ¿Qué? Si tomo algo, ¿puedo cargar el patinete? Gracias. Fui al bar, era una eslava que parecía seca pero era muy buena persona y con el agua que pedí además me trajo 2 veces una picadita para que comiera algo. Las curvas son demasiado cerradas y tengo que estar muy pegado contra el borde y no hay banquina. Intentar mantener toda la distancia que puedo. Lo que pasa es que, claro, me ven a último momento. Esta ruta supuestamente es para bicicletas. ¿Qué no hacen una senda para bicicletas? Ya que estamos para monopatines. Está cargando ahí y me están haciendo un cafecito. Vamos por la segunda parada. Ya me tomé 2 cafés con leche porque uno me lo invitaron. Me acaban de decir que hay un pueblito que es el único pueblo que es patrimonio de la humanidad y se llama Guadalupe. Un señor, el que me regaló un cafecito, se me puso a hablar y me contó que tiene un departamento en Madrid alquilado, que se lo ocuparon y recién ahora pudo sacar a la gente. Así que es increíble, estoy como viendo los problemas de la gente local, viendo cómo se vive, todo el mundo te habla, todo el mundo te saluda, es un amor. Mientras espero, ayudo a barrer y a trapear, así no me aburro. El dueño del bar me acaba de convidar gazpacho. Cuando me estaba yendo me dice, ¿querés un pancito? ¿Qué te hace falta? Llévate agua, llévate agua. No, señor, estoy bien, muchas gracias. Nos fuimos. Gasolinera y me dejaron enchufar el e-12. Guadalupe está situada en Extremadura y su origen se debe al descubrimiento por un campesino de la imagen de la Virgen de Guadalupe en el siglo XIII. Su principal atractivo turístico es el Real Monasterio Nuestra Señora de Guadalupe, que fue declarado en el 93 Patrimonio de la Humanidad.
Fue construido en 1340 por el rey Alfonso XI tras vencer a los árabes en la batalla de Salado. Se trata de uno de los santuarios más importantes de España, tanto que la Virgen de Guadalupe fue proclamada Reina de la Hispanidad. La noche, me queda 1,5 kilómetros para Cañalú y me quedé sin batería porque tuve viento en contra todo el camino y algunas subidas, así que nada, caminar 1,5 kilómetros y ver si encuentro algo abierto para cargar 4 horas la batería para mañana y dónde tiro la bolsa de dormir. Vamos a ver, estoy molida, me duele la espalda, pero bueno, nada. La aventura continúa. Llegué casi de noche a un pueblo. Me tomé un café porque ya no me quedaba plata y no sabía qué más hacer. Y pregunto dónde puedo dormir por libre. Es que no había ningún sitio. Así que me puse enfrente de una casita. Le pregunto al señor que estaba entrando si está todo bien, si duermo justo abajo del árbol. Me tiré abajo del árbol a dormir sobre la ruta. A la mañana siguiente, 6 AM arriba, un frío, hice un par de kilómetros y adentro de un bar. Cubridor extremeño llamado Centenera fue el que dio el nombre al país de Argentina, en Sudamérica. Y es de acá Era de aquí, de Los Rosanos. Había un señor, un ganadero, que me empieza a decir que tiene 2 becerritos de mascota. Porque se los habían regalado, pues se le había muerto la mamá, y entonces me empezó a mostrar un montón de fotos donde está él con el becerrito, con la vaquita chiquita y con una mamadera dándole de tomar leche. Y entonces, claro, mi gran pregunta, señor, ¿y después qué va a hacer con el becerrito? Y me mira horrorizado como, no, pero yo ¿cómo voy a matar? Que lo que uno le da de mamar no lo mata. Un ganadero que se va a quedar con 2 becerritos de mascota en su casa. Para mí genial, genial, lo aplaudo. Ojalá hiciera eso con todas sus vacas, un amor el señor. Entré a una gasolinera y me encuentro con la situación más graciosa del mundo. Un señor que hace cafés a todo el mundo con formitas que son a interpretar. Me hicieron una cigüeña. Las patitas, el cuerpito, la cabecita. ¿La ven? ¿La ven? Y además 2 chicos que entraron, 2 señores como unos 40 y pico de años, que me regalaron un café, que no podían creer el viaje, pero a lo que ellos se dedican me llamó mucho la atención, porque lo que hacen es ir a todos los campos de cultivos, preguntarles a cuánto la sandía, a cuánto los duraznos, y recolectar ellos mismos a mano, comprándolo súper barato y después yendo pueblito por pueblito a venderlas. Porque claro, en los pueblos no hay verdulería, son muy pequeños. Si no viene el camión con las verduras una vez a la semana y el otro con la ropa, no hay nada. Anoche me regalaron un plato de pescado porque me puse a cargar a las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana en un bar y me dijeron que no necesitaba consumir nada. Entonces me senté porque era caro y de repente me preguntaron si había comido algo y yo estoy bien, no quería contestar porque sabía que si no me iban a dar algo y no era la idea manguear nada. Y se dieron cuenta y me trajeron un plato todo lleno de pescado con lechuga, con una bebida, algo tipo gaseosa para tomar con azúcar, para recargar fuerza. Y a la 1 de la mañana me vine a dormir acá, a ver si se ve. Estoy en una gasolinera en el medio de la ciudad. Ya son las 6:30 de la mañana, a levantarse y a seguir ruta. Bueno, me levantó
un extremeño en un pueblito que se llama Ribera del Fresno, en el medio de la nada misma, de campos, de siembra, y en un auto que se llama Lechuga porque es verde y anda como una lechuguita. Y él se está yendo a Chello con una sola L, que es un pueblito cerca de Portugal con un embalse. Y porque es socorrista, y sí, me estoy desviando. Pero, ¿qué pasa? Mañana me trae para mi ruta de vuelta y hoy puedo dormir y me puedo bañar, así que... ¡Vámonos! Y acá viene. Lo que se produce son vinos y aceite de la aceituna. Y aquí han respetado las encinas y alcornoques que hay al lado de la carretera. Ahora ya no existe en España. Estas se olvidaron. Se olvidaron de cortar los árboles. De cortarlo y entonces por eso existe. Esto me refiero yo que es una carretera de hace 50, 60 años. Una encina puede tener 100, 200, 300 años. Porque es Castillito de feria. feria, Sí. siglo XV. Este Ahí. es un Cuando nevero. nevaba, sí, guardaban la nieve ahí, guardaban la nieve aquí y ahí se mantenía el resto del año. No puedo creerlo, guardaban ahí la viene. nieve. Miren esto. Ay, las cigüeñas, las cigüeñas, las cigüeñas. ¿Acaban de ver eso? Hay un nido de cigüeñas ahí arriba. No, el pueblito de Chile se la montó muy bien, ¿eh? Ay, me quemo. El pueblito de Chile se la montó muy bien. Hay doble línea de arena y armaron una playa. Y del otro lado está Portugal. A este lado es España. Tiene hasta un patito de hule. Ahí, patito de hule. Me mostró unos pueblitos y ya para acá. Porque llega tarde y los paisanos le dicen, que venís, que contanos, que la llevo aquella. Y están hablando de otras personas y yo me di por aludida. ¿Qué yegua? Es tipo, les digo, de yegua nada. Queda re mal. Le hice quedar re mal al otro también. Pero el calor. El calor, no, la calor. Voy a hacer la calor. ¿Pero qué es la calor? La calor es más que el calor. Estamos yendo hacia Montemolín para que yo siga mi ruta y nada, que lo metí por un camino muy rural, acá los caminos rurales son así, todo piedra, un asfalto no muy bueno y esto, y mucho campo, mucho campo. Hola, pobrecitos, que les pongan algo. ¿Miedo o no miedo? Ah, se ponen cinturón de seguridad. A mí no me decía de cinturón de seguridad, qué chota. Y la voy a manejar yo, no saben lo que se enfrenta. ¡Adiós! ¡Chao, lechuguita!